Hablar bien en público es muy importante a la hora de establecer relaciones sociales. En muchos países enseña estabilidad y a perder la vergüenza desde el colegio. En España es todavía una asignatura pendiente. ¡Hey! Están aprendiendo a perder el sentido del ridículo, la vergüenza y el miedo. El primer paso para ser un buen orador y hablar bien en público. Hoy, en esta clase de oratoria, debaten si es mejor vivir dentro o fuera de las ciudades. En la ciudad hay más presupuesto y seguridad que en otros sitios como pueblos, villas o aldeas. Saben que hablar bien les abrirá puertas en el futuro, aunque hay quien ya le saca partido. Si quieres convencer a tus padres para salir más tarde, o la oratoria se usa en la vida diaria. Nosotros nos dimos cuenta que había una carencia en el sistema educativo y era que nuestros alumnos a lo mejor salían con un buen currículum, con unas notas muy altas, muy bien preparados, pero en definitiva no sabían expresarse ni sabían hablar. En algunos colegios privados la oratoria se imparte como una clase diferenciada. En los centros públicos no hay una asignatura concreta. La expresión oral forma parte de la asignatura de lengua, pero no siempre se evalúa. Ellos tienen una receta que no les falla. Confianza en uno mismo, seguridad y ante todo no tener miedo al fracaso. Y además conocen sus puntos fuertes. Sí, sería el poder de convicción y tener muy claro lo que voy a decir. El sentido del ridículo es el talón de Aquiles de casi todos, pero hay otro punto débil. Se apañan con un vocabulario de 200 palabras y no tienen forma de salir de esa especie de corrala lingüística en la que están metidos desde la infancia. Expresarme y facilitar la comunicación a los demás. El problema es que esas carencias se arrastran y ya de mayores muchos tienen que solucionarlo con clases particulares de oratoria para ser eficientes en su trabajo. 14 horas de curso les puede llegar a costar hasta 1.200 euros. Pues para comprobar la importancia que en otros países le dan o no a enseñar a los niños y jóvenes a hablar en público, recorremos Francia, Argentina y Estados Unidos. Pues en principio los estadounidenses tienen pánico a hablar en público como todo el mundo, pero aprenden a controlarlo desde muy pequeños. En los colegios, por ejemplo, son muy populares los concursos de deletreo, que ayudan, por supuesto, a mejorar la ortografía, pero sobre todo a controlar el miedo escénico y la presión del directo, porque las finales suelen ser televisadas y ante mucho público. Más adelante, en el bachiller, los exámenes que no son tipo test son generalmente orales, y en las universidades cuidan tanto la oratoria y especialmente la persuasión, que en muchas existe el máster de posgrado en intervenciones en público. No es por tanto casualidad que este país haya dado oradores tan sui generis como los telepredicadores o tan brillantes como el presidente Obama. A los argentinos discurso no les falta. La herencia cultural de este país tiene mucho que ver con aquellos tiempos en los que la educación pública contaba con todos los recursos y gozaba de todo el prestigio. Hoy por hoy son muy pocos los colegios de titularidad pública que, por ejemplo, evalúan la expresión oral. Desde luego no es la tónica general del país. Si nos fijamos en los estudios superiores, aparte de carreras universitarias como comunicación, vemos que en facultades como las de económicas o las de historia se intenta mejorar la expresión oral de los alumnos. Puntúa que los futuros profesionales sepan cómo comunicarse en público. Los estudiantes franceses llevan décadas superando pruebas orales en el bachillerato. Sobre todo se le da una gran importancia a la argumentación de los temas. Sin embargo, son los más pequeños los que tienen más dificultades. No saben explicar lo que leen porque no comprenden los textos. De ahí que se haya implantado por primera vez este año un examen oral obligatorio a los alumnos de 14-15 años sobre historia de las artes, especialmente del siglo XX y XXI. A ello se unen los controles orales a lo largo del curso en francés y otros idiomas y en el resto de materias según el profesor. Por ejemplo, hay quien hace a sus estudiantes aprender poesía de memoria para después recitarla. Un paseo por el mundo.